La porción que tenemos señalada para la reflexión de este día es Hechos 2, versos 41 al 47, como lo tienen en su hoja. Vamos a buscar esa parte de la Sagrada Escritura. Si ya lo tienen, vamos a hacer la lectura. Versos 41 al 47, libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la palabra del Señor en esta porción: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, que nos dejas en este día en que recordamos tu fidelidad y lo que has hecho entre nosotros al paso de los 13 años que llevamos. Padre Santo, nos das una vez más la bendición de abrir tu palabra y meditar en ella. Te rogamos que estés con nosotros, que nos guíe tu Espíritu Santo para la reflexión, Señor, que hacemos de tu palabra. Enséñanos y, Padre Celestial, bendícenos. Danos el sustento espiritual que necesitamos a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ya son 13 años, hermanos. No sé cuántos se sientan de fiesta. Les estuve preguntando a varios de entre ustedes, más bien no les estuve preguntando, los encontré, los saludé y les dije felicidades. Y me hacían con cara de sorpresa. Solamente uno me contestó, una sola persona me contestó gracias. ¿Por qué? Porque sabía que estamos si eres parte de la iglesia, ¿qué? Tienes pocos años, tienes 13 años. Bueno, los niños pues no van a sentirse tan bien de saber eso, pero los que ya pasamos de algún tiempo para acá, pues sí, tenemos 13 años por la gracia del Señor. Les invité a que leyéramos esta porción de las Escrituras hoy, porque precisamente hace 13 años parte de lo que nos congregó fue este libro, el libro de los Hechos. No, nuestra iglesia, la denominación, hermanos, no tiene 13 años en México. En México la iglesia presbiteriana fue el primer movimiento evangélico que llega. El primer movimiento evangélico que viene al país, a México, fue la iglesia presbiteriana. Fue la primera denominación cristiana que tiene los primeros misioneros en el país. Ustedes saben, hasta antes de Benito Juárez estaba prohibido cualquier cosa que no fuera catolicismo, y de hecho estaba perseguido. Ustedes saben que también existió la Inquisición en México. Ahorita ahí en la Ciudad de México, en lo que es la Plaza de Santo Domingo,
Ahí está el Museo de la Inquisición. Si un día van por allá, sería bueno que le echaran un ojo para que se llenen de terror de ver los instrumentos con los que se torturaba a la gente. Y entre las cosas por las que se les torturaba era, a todos se les calificaba como luteranos. En este octubre, por cierto, se celebrará los 500 años de la Reforma del siglo XVI. Y ustedes saben que fue Lutero el que empieza esto, entonces todos los que no profesaran el catolicismo eran llamados luteranos, independientemente si fueran presbiterianos o no. El caso es que hubo muchos muertos, e incluso ya con la libertad que se supone que había para esos años, todavía hubo muchos muertos. Aquí cerca, en China, Nuevo León, hubo muchos muertos por cuestiones de la fe. Y hay muchas historias de esto, pero los primeros que pusieron muertos en el Evangelio aquí en México fueron los de la iglesia presbiteriana. Y hay muchas historias. Hay un libro que se llama Los que sembraron con lágrimas, de Apolonio Vázquez. Ese libro puede relatarles mucho de la historia. Hay un libro que se llama Ahora soy su soldado, que habla del mártir de Capulhuac, allá en el Estado de México, y que habla de todo lo que sucedió en esas zonas cuando se estaba llevando el Evangelio. Pero en fin, más o menos en 1846 se ven los primeros indicios de la introducción de las Sagradas Escrituras en el norte del país, particularmente Zacatecas. Villa de Cos, Zacatecas, es el primer lugar en el que se tiene como historia. Y después, ya masivamente hasta 1872. Aquí en Tampico tenemos la iglesia Betel, en la calle Carranza, que es de 1874, cuando empieza esa congregación. Todavía no existía la Catedral de Tampico para ese tiempo. Y en 1875 es que se erigió el templo que hasta ahorita se ocupa. Fíjense de qué año es ese templo, 1875. Oficialmente es patrimonio histórico de la ciudad de Tampico ese templo, no se le puede hacer nada, no se puede modificar. Así es que tiene mucha historia. Lamentablemente a veces cuando cargamos mucha historia, a veces también cargamos muchas costumbres. Difícilmente algunas cosas, cuando cargamos mucha historia, se hace como un gran barco, como un Titanic, pero con un timoncito, que a veces para que se gire un poco cuestan muchísimos problemas. En medio de eso es que empezamos esta congregación, cargando el bagaje de toda esa historia y lidiando con muchas situaciones que desgraciadamente, pues nuestra denominación, al tener tantos años, no necesariamente se reflexionan, sino se siguen por costumbre, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacemos por costumbre. Ojo con esto, todas las costumbres que tengamos necesitamos evaluarlas a la luz de las Sagradas Escrituras, y no le tenemos que dar nunca a las costumbres el valor de las Sagradas Escrituras. Hay cosas que nos gustan y no puedo dejar sin aclarar eso. ¿Se acuerdan ustedes por ahí, los que estudiaron filosofía de la educación cristiana con un servidor, de la mujer que hacía, una chica que le preguntó a su mamá por qué hacían un jamón? Ustedes han visto los jamones cuando están grandes, cuando los hacen mechados, que les introducen almendros y un montón de cosas ahí. Y ella, como les gustaba mucho ese platillo, le extrañaba porque su mamá siempre le cortaba un buen pedazo. Y entonces, pues así, para ella se le hacía un desperdicio. ¿Por qué no hornea todo el jamón en lugar de quitarle ese pedazote? Oye, mamá, ¿por qué es que le corta siempre ese? Pues es la receta, así mi mamá me lo enseñó.
Y como todavía vivía la abuelita, pues fue con la abuelita. Oye, abuelita, ¿por qué es que se le corta una parte al jamón? ¿Por qué no se hace todo? Y dice la abuelita, pues es que mi mamá me lo enseñó. Una cosa muy buena, por fortuna esta chica todavía tenía a su bisabuelita. Y si lo dudan, por ahí Elsa les puede enseñar una foto donde está ella con su mamá, con su abuela, con su bisabuela. No sé si está Matusalén también ahí al lado, pero tiene una foto así de 5 generaciones, todos vivos, así es que, pero no fue ella a quien le pasó. Y va con la bisabuela y le dice, oye abuelita, porque no le decía bisabuela, ¿por qué le cortan un pedazo al jamón? Y ya la bisabuela le empezó a explicar. Mira, hija, lo que pasa es que cuando yo lo hacía, el horno era bien chiquito, no cabía el jamón, entonces tenía siempre que cortarle un pedazo para poderlo cocinar. La hija tomó la misma costumbre sin reflexionar por qué lo hizo, y así empezó a suceder hasta que hubo pues una nieta o bisnieta que se puso a buscar por qué. Es importante siempre por qué. Y no simplemente decir es que siempre lo hemos hecho de esa manera, porque eso es algo que nos puede empantanar terriblemente. Desgraciadamente, nuestra denominación está con muchos de esos problemas por tantos años que tiene. Esa es parte de la historia gloriosa, es lo que sucedió desde sus inicios, cómo inicia en México. Esa parte tenemos que retomarla y trabajar con el mismo ahínco. Pero hay cosas que han pasado durante esos años que no necesariamente van a ser buenas si no las reflexionamos. No es muchas veces que necesariamente sean malas, como esto del jamón, pero que pueden ser inoperantes para este tiempo. Bueno, la cuestión es que hace 13 años queríamos hacer una diferencia en ese marco dentro de nuestra misma denominación. Nos inundaba un descontento santo por el estado de nuestras iglesias locales. ¿Saben ustedes? Tristemente, cuando no reflexionamos el origen de las cosas, a veces no solamente nos empantanan, nos llevan a situaciones, dado que no son bíblicas, pueden llevarnos a situaciones delicadas. Y lamentablemente muchas de nuestras congregaciones están muy, muy lastimadas por pleitos internos, por politiquería, por tradicionalismo, y lo más lamentable, a veces mundanalidad. Ya no se distingue si una diferencia entre fe y no fe, y ese tipo de cosas. A ese grupo que estábamos diseñando las pautas para empezar la congregación nos agobiaba, nos llenaba de carga. Y entonces dijimos que intentaríamos reproducir el cuadro que nos presenta este libro, que aquí es donde empieza la iglesia. No que nos inventáramos una, sino que viniéramos a la Biblia y la Biblia nos enseñara qué es la iglesia, para qué es la iglesia. Y entonces encontramos en la historia de la iglesia de Hechos las características, o nos reencontramos con ellas, las características que después se convirtieron en el anhelo de nosotros, en nuestro anhelo, en lo que queríamos reproducir. Queríamos al principio precisamente que estas características que nos enseñaba la Biblia en este libro se convirtieran en nuestras características. Sería muy soberbio si les dijera que las tenemos, y sería una mentira. Pero sí las anhelamos aún, y sí siguen siendo parte de la tarea que realizamos. ¿Con qué compromisos queríamos hacer una diferencia? En este pasaje, por ejemplo, tenemos los básicos.
La primera, ahí en su hoja, por favor. La primera cosa era que queríamos ser una iglesia de discípulos. Por eso es que cuando ustedes ven en el seminario 1 la misión de la iglesia, no los voy a poner a patinar ahorita preguntándoles la misión, espero que algunos la recuerden, pero la misión de la iglesia es trabajamos para que cada persona que Dios traiga a nuestra iglesia se convierta en un fiel discípulo de Cristo que hace discípulos de Cristo. Esa es nuestra tarea. Y entonces, por eso es la primera cosa, siendo una iglesia de discípulos. Una iglesia de discípulos no es una iglesia de asistentes. ¿Qué consecuencia nos ha traído inmediata a esto? Pues ustedes han visto que de aquí han salido 2 veces, 2 grupos. Primera vez, el primer grupo fue para irse a Madero e iniciar Madero, y el segundo grupo fue para irse a Altamira e iniciar Altamira. Cuando Dios nos puso las condiciones para que eso pasara, se fueron. Y pensar y hacer eso nunca es sencillo, porque los que se van generalmente son hermanos que dan clases, son hermanos que se encargan de ministerios aquí. Y muchas veces pues nos dejan en la encrucijada nuevamente de tener que empezar otra vez a formar nuevamente maestros y todo esto, todo lo que eso implica. Ahora que a veces cuando estamos en los retiros y veo a algunos de ellos, porque les compartimos las lecciones en los retiros de trabajo, y los escucho y los veo, ya sea de Altamira o de Madero, participar con alguna de las lecciones, yo estoy sorprendido lo que Dios ha hecho a través de esas vidas, ya no aquí, sino ahora donde están. Y gracias a Dios enviamos buenos maestros, buenas maestras. Yo de verdad me quedo sorprendido de cómo nos comparten. No sé los demás, pero me sorprende cuando los veo participar, cómo Dios usa sus vidas, cómo Dios les ha dado dones, y qué bueno, ahora están en otros lugares. Pero eso es una iglesia de discípulos. Un discípulo tarde o temprano es enviado a hacer la labor del Señor en otro lugar. Y pues a lo mejor hay por ahí una ilustración que puse. Generalmente las iglesias nos componemos de una serie de círculos concéntricos, miren. Y espero que nadie se ofenda, porque para todos es el llamado de estar en el centro morado. Están los que no son, están los que creen que son, están los que están alrededor de la puerta, o sea, ahí anda cerquito pero no entran, y están los que son todos los que estamos aquí somos llamados a evaluar qué cosa, ¿dónde estoy? Se entiende que si soy un discípulo de Cristo, ¿en dónde estoy? Yo lo veo morado, ustedes azul, total, en el azul. Puede ser que esté simpatizando, puede ser que crea que soy. Yo creo que si estamos asistiendo a una congregación difícilmente podemos pensar que no soy, pero sí necesitamos tener mucho cuidado de esto, porque Dios no nos llamó a ninguna otra cosa más que a ser sus discípulos, a ser sus discípulos. Si alguien cree otra cosa, de verdad yo le ruego que evalúe eso. ¿Por qué? Porque un día va a llegar que se va a presentar, va a llegar ese día. No hay tiempo que no se cumpla, va a llegar el día en que vamos a estar todos delante del Señor. Y algunos, dice la Biblia, que creen que son, incluso le van a decir: Señor, pues yo hasta predicaba,
Yo hasta hacía el asadi. ¿Y saben qué dice que el Señor va a decir? ¿Recuerdan ese pasaje? Y lo dijo más de una vez: apártense de mí, yo no los conozco. Qué triste será ese día, llegar de esa manera delante del Señor. Este pasaje nos dice en el verso 37 que, fíjense, fue impresionante, que las personas a las que el apóstol Pedro, había miles ahí, el apóstol Pedro predicó, dice, sus palabras traspasaron el corazón de ellos. Esto fue algo que pasó en las vidas de estas personas que entregaron ese día su vida a Cristo Jesús. Dice las palabras de Pedro, cuando Pedro predica el evangelio, dice que sus palabras traspasaron su corazón y inmediatamente, desesperados, porque esto fue verdad, fue un hecho, se dieron cuenta, tomaron conciencia de su pecado, inmediatamente le preguntan a Pedro, verso 37, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse, verso 38, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esta es la cuestión importante. Les predican el evangelio, sus corazones son traspasados, Dios toca sus vidas y la consecuencia es clara de inmediato. Entran a lo que leemos en el verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Qué es lo que hicieron de inmediato? Esta es una cosa que ahorita no hacemos tan de inmediato. Estos que creyeron, inmediatamente ante el Señor se sometieron a una práctica interesante. ¿Cuál fue? La que conocemos: el bautismo. Y fíjense que esto es parte de lo que significa ser discípulo del Señor, alguien que somete su vida al Señor. Hace no recuerdo cuántos meses me tocó ir a Tuxpan para ir a una recepción de miembros y me tocaba esa vez hacer bautizos. Y cuando platiqué de repente con una de las personas que se iba a bautizar, cuando dije, bueno, te toca bautizarte, en relación a lo que me platicó, se queda así apantallada, no se bautizó. Eso muchas veces causa, es una realidad, ¿no? Llega a pasar. Me acuerdo creo que les comenté de Iván el Terrible, cuando se enamoró de una cristiana, una princesa cristiana, y quería casarse con ella, y ella puso como condición, si te haces cristiano, y pues le tocaba bautizarse. Y él sabía que si se bautizaba tenía que ser su vida para el Señor. Y allá acostumbraban bautizarlos por inmersión, los de la Iglesia Ortodoxa rusa y griega. Y entonces, pues él se bautizó porque quería mucho a Sofía. Se bautiza, pero resulta que al bautizarse les dijo a él y a todo su ejército, porque fue con todo y todo, que con las espadas no las bautizaran. Entonces metieron el agua todo, pero la mano la sacaron y la espada fuera del agua. Porque como era guerrero, él quería seguir viviendo pues como tal. Dice, pues yo me bauticé, pero la espada no. Algunos dicen que hoy lo que se pone afuera es la cartera. El caso es que, ¿saben ustedes qué representaba para todas estas personas que eran judías y de repente ahora entender que Cristo era su Salvador?
Era de veras un giro completo y era el bautismo para ellos representaba, no sé si se han visto a las personas cuando las ordenan caballeros. Todavía hasta hoy lo hacen, por ejemplo, en Inglaterra la reina hace eso, se inclina la persona, se dobla de rodillas y ¿qué le ponen? Una espada. ¿Saben ustedes el sentido de eso? ¿Por qué es una espada? Porque la persona le está dando su vida. Dice, si quieres, córtame la cabeza. Mi vida es tuya. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos bautizamos como cristianos? Es una forma simbólica en el que al Señor le estamos diciendo, entre todas las cosas que significa el bautismo, mi vida es tuya. Entonces, la cuestión es que eso sea una realidad. Eso es tratar, con la ayuda del Señor, de ser una iglesia de discípulos. Y esto es lo que pasó, ellos lo hicieron porque su corazón fue traspasado, se arrepintieron, siguen las instrucciones que les da el apóstol Pedro, se bautizan en sumisión a Dios, le entregan su vida y esto es símbolo, es señal de que entendieron la gracia de Dios hacia ellos. Se hacen discípulos del Señor. Y si ustedes recuerdan qué significaba ser discípulo, pues esto es lo que dice Mateo 16:24, lo tiene en su hoja. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es ser un discípulo, negar nuestro yo, tomar nuestra cruz, seguir a Jesús. Eso es una iglesia de discípulos. Y entonces empezaron a expresar ese hecho de que son discípulos. Y eso es lo que nos relata el verso 42 en adelante. Por ejemplo, el verso 42 empiezan, ¿cómo expresaron en la práctica el hecho de que son discípulos? Verso 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Eso es lo que nos gusta, ¿va? Entre ellas, la cena del Señor y a la oración. Primera cosa a la que se dedicaban, la versión Reina Valera dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es como inicia el verso 42. Primera cosa a lo que se dedicaban. Entonces, un regreso a los anhelos del 2004. ¿Con qué compromisos queríamos hacer una diferencia? Número 2, siendo una iglesia que aprende. Esa es una marca del discipulado, siendo una iglesia que aprende, y que aprende, no que aprende entre comillas, que aprende. Yo les he comentado cuál es nuestra experiencia regular y debemos cuidarnos. No crean que estamos exentos de eso, hermanos, debemos cuidarnos y por favor tomen nota de ello. En nuestras iglesias en general se tiene lo que se llama escuela dominical. La escuela dominical tiene su origen por allá por Inglaterra con un hombre que era el editor de un periódico, del Gloucester Journal, que se llamaba ese hombre Roberto Raikes. Y cuando creó la escuela dominical no fue para enseñar Biblia, era para enseñar aritmética, matemática a niños que estaban en las calles sin hacer nada. Eso se metió a la iglesia. Y por eso es que cuando se metió a la iglesia, entra como una entidad independiente de la iglesia. Si ustedes se fijan, las escuelas dominicales tienen director, una directiva, tienen un propio gobierno. Y muchas veces totalmente ajeno y ausente, en ese caso, los gobiernos de la iglesia totalmente separados. Bueno, todas esas cosas son cosas que, repito, tienen que reflexionarse. Y a veces en la práctica, ya dentro de lo que hacemos ahí, parece que aprendemos. No aprendemos, parece que aprendemos. Decimos, vamos a estudiar Génesis. Este año vamos a empezar estudiando Génesis.
Y empezamos el año, y como todos en enero vienen con los buenos propósitos del culto de fin de año, tenemos una reunión ahí de unos 50 personas, mi primera clase de Génesis. Todo enero tengo 50 personas. Febrero ya tengo 25. En marzo tengo 25, pero no los 25 que tuve en febrero, sino los 25 que faltaron. En abril ya tengo 10. Y así me la sigo. Cuando termino el año, le digo, vamos a volver a estudiar Génesis. Y todos a protestar. Ya lo estudiamos. ¿Quién estudió Génesis? Unas salpicadas ahí. Y a veces un conocimiento así es más peligroso que no saber nada. La palabra discípulo que usa la Biblia es macetes. Suena raro, ¿verdad? Pues sí, es griego. Pero macetes viene de una palabra que es manzano, que significa aprender. Macetes es alguien que es un seguidor, ciertamente, pero es una persona que aprende. Eso es en esencia un discípulo, alguien que aprende. ¿Y qué aprende? La enseñanza de los apóstoles. Ahí dice, y perseveraban en la doctrina. En la versión Reina dice doctrina, la palabra didaje en griego. De ahí viene la palabra didáctico. Por ejemplo, de matetes viene la palabra matemáticas, que hoy utilizamos. Ay, nada más ahí sí ya. Didaje, de ahí viene la palabra didáctico que hoy utilizamos. La doctrina, la enseñanza. Un discípulo es alguien que aprende, es alguien que es enseñado, alguien que recibe doctrina. ¿De quién? Pues de aquello que sigue. Es un seguidor que aprende. Así es que es un error cuando una persona dice, no, pues a mí me gusta, a mí no me gusta la doctrina, solamente quiero a mi Cristo. Suena muy piadosa esa frase, pero es una mentira. ¿Cómo puedes decir que quieres a un Cristo que ni conoces? Porque la doctrina que aprendes es la doctrina exactamente de Cristo. La doctrina apostólica, ¿a quién señalaba? Específicamente a Cristo Jesús. Estaba leyendo en la semana que le preguntaron a un pensador importante de la iglesia, ya bastante viejito, R.C. Sproul. Es un pensador presbiteriano de los más influyentes. Lamentablemente ya está bien grande. A veces uno cuando los ve ya bien viejitos, ya para las últimas, lamenta de veras, porque de verdad cómo ha usado esa vida el Señor. Pero le preguntaban a él, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia hoy? Y él respondió, la iglesia no sabe quién es Dios. ¿Saben por qué la iglesia no sabe quién es Dios? Porque no es discípulo. Porque un discípulo aprende de su Dios. Anhela aprender, saber de su Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es la enseñanza del Dios que se ha revelado en ella. Y así que decir que no nos gusta la doctrina es realmente estar rechazando al Dios que se ha revelado en ella. Y eso es verdaderamente lamentable. Es ser un anhelo, ser una iglesia que aprende. Y no se nos olvide, hermanos, porque allí donde aprendemos la palabra, si estamos estudiando en un grupo pequeño durante la semana, fíjense bien, ahorita hemos estado estudiando unos temas, generalmente lo que estudiamos es Biblia. Ustedes lo saben, hasta hemos hecho concursos. Estudiamos un libro de la Biblia hasta que lo acabamos. Pero si pasa esa ilustración que les dije en Génesis, que van a su grupo una semana, la siguiente no, la otra tampoco, la otra sí, y dicen,
ya terminé Timoteo, ¿sabe qué terminó? No es verdad. Y como eso existe entre nosotros, esto, ser un discípulo, necesita ser, hermanos, algo que sea nuestro anhelo otra vez. Porque si no, a quien vamos a ignorar no es a quienes les imparten los estudios, es al Dios que más y más debemos conocer. Siendo una iglesia en armonía, esa es la siguiente cosa. La semana pasada estuve en Ciudad Victoria, salí porque hay un grupo de hermanos con los que tengo contacto y amistad desde hace varios años, ya tenía muchos años, por cierto, que no sabía de ellos, y supe de ellos porque tuvieron un problema. La congregación se partió. Qué lamentable es que a veces el pecado en la iglesia dé para eso. Y más fue mi sorpresa cuando estaba platicando con uno de ellos, me dice: en todos los años que tengo como anciano de la iglesia, 4 veces ya he pasado por esto. Y yo me quedé, barbaridad. 4 veces. Ayer me hablaron en la tarde de Ciudad Juárez. Y la iglesia pasando de allá, pasando exactamente por una situación similar. Dijo, bueno, ¿qué? ¿El diablo anda danzando en nuestras iglesias o cómo está? Pero esto era parte, fíjense lo que dice la Biblia. Si lo olvidamos, pues con facilidad, hermanos, damos lugar a cosas que no son correctas. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y vean la otra cosa, a la que se dedicaban. Observen, esa palabra se dedicaban significa que le ponían allí ganas, si lo queremos decir en nuestras palabras. A la comunión fraternal. ¿Qué necesitamos incentivar en una iglesia? La armonía, la comunión fraternal. Esto es básico entre las características que nos presenta aquí el libro de los Hechos. No hacerle el juego al diablo. El diablo es el único que viene para matar, hurtar y destruir. Y si eso está pasando es Satanás, no podemos hablar otra cosa. Es entonces algo importante que tengamos entre nuestros anhelos siempre fomentar la armonía. No queremos divisiones. En los 13 años que Dios nos ha dado, bendito sea el Señor, hemos fomentado, y yo no puedo decir que no tengamos diferencias, pero no hemos tenido, por la gracia del Señor, y espero que nunca tengamos una división. Y eso nunca pasará si tenemos en cuenta lo que enseña la palabra. No lo que yo quiero, lo que enseña la palabra. ¿Y qué es lo que dice la iglesia que debe fomentar en ella? Se dedicaban también a la comunión fraternal, perseveraban en la comunión fraternal. Cuando la iglesia, hermanos, aprende la palabra, que eso es lo anterior, lo que dijo que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, cuando aprende la palabra con temor de Dios, cuando la absorbe, cuando la iglesia la absorbe, la va a poner por obra. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios.
Y fue Jesús quien dijo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 14? El que me ama, ¿qué va a hacer? Guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más básico al que todos somos llamados también en ese Juan capítulo 14? A amarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento más básico. Así es que la comunión de la cual nos habla este pasaje debe ser anhelada, y no solamente anhelada, debe ser buscada por todos los creyentes. Recordemos esto: es imposible decir que amamos a Dios, hermanos, y estamos aborreciendo a nuestro hermano. Es imposible vivir así, supuestamente amando a Dios y aborreciendo a nuestro hermano. Nos dice la Biblia que eso es una contradicción, y nos dice algo más serio. Fíjense allí en su hoja. Tienen primera de Juan 4:20, sin duda un pasaje que conocen. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona, ¿qué es lo que dice allí? Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si decimos que amamos a Dios y odiamos a un hermano, ¿qué es lo que dice? Es mentira. Fíjense que unidad de la iglesia no necesariamente significa uniformidad. Si ustedes leen todo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que la gente que se congregó y que se convirtió a Cristo este día venía de un montonal de lados. Hay varios lugares de los cuales se nos menciona que eran procedentes, por eso se da el fenómeno del hablar en lenguas. Todas las personas que venían de diferentes lados, porque era la fiesta del Pentecostés, donde peregrinaba mucha gente y se concentraba en Jerusalén, venían de diferentes lados, y como es común, si ahorita ustedes hablan con un judío que nació en México, ¿saben qué va a hablar? No va a hablar otra cosa, va a hablar español. Y si ustedes les dicen, ¿sabes hebreo? ¿Saben qué les va a decir? Que no. ¿Se acuerdan cuando trajimos a no fue aquí, a Elena Parker? Es judía, pero ella nacida en Gringolandia. Y le preguntamos yo por curioso, algunas cosas quería platicar con ella de un pasaje de Isaías, le pregunté sobre unas cosas en hebreo, me dice, no, yo no sé nada. Los judíos donde nacen, es el idioma que toman. Entonces venían de todos lados, se concentraron ahí en Pentecostés y hablaban un montonal de idiomas, y se da el fenómeno de las lenguas o el del entendimiento. Todos los que estaban ahí entendieron lo que los discípulos estaban diciendo. Dice que oían y también nos dice que decían, que hablaban de las maravillas de Dios. No dice que hablaban cosas que ni papa, no, entendieron que hablaban de Dios y de sus maravillas. Todos los que llegaron de diferentes lados escucharon, entendieron lo que estaban diciendo. Y bueno, esa gente de tantos lugares y de tantos contextos distintos llegan aquí y se convierten de repente en una congregación. Imagínense ustedes, eso es lo especial de una iglesia. La salvación nos hermana. Y para la salvación, como todos somos pecadores, todos necesitamos salvación, ricos, pobres, medianos, altos, ¿qué más? Amarillos, morenos, negros, ya no debo decir negros, sino de color, ¿cómo dice? De todos los colores, de todas las razas. Hermanos, se hace una iglesia y solamente los hermana ese hecho de que se entiende la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ellos entendieron? Sencillamente eso. Interesantemente, el pecado también nos debería de hermanar, ¿no? Porque todos los que no son cristianos deberían de ser hermanos en el pecado. Pero fíjense cómo ahí nunca se va a dar, porque el pecado por su naturaleza misma lo que va a hacer es dividir, romper. Pero cuando viene la salvación a nuestras vidas, lo que hace es
enlazarnos. Y ellos no tenían intereses comunes, ni habían tenido tiempo para conocerse. Y en ese momento se convierten en una congregación. Un montón de pecadores perdonados, comprados por la sangre de Cristo, se convierten en la familia de Dios y gozosamente empiezan a transformarse en amigos íntimos, de tal manera que eso es lo que viven, eso es lo que vemos aquí. Bien, siendo una iglesia entonces en armonía, la que sigue siendo una iglesia de verdaderos adoradores, voy a tener que obviar varias cosas por la razón de que no tenemos tiempo para ver cada cosa es un tema. Cuando llegué a Tampico, una cosa que se estaba discutiendo en todo nuestro campo, en el presbiterio donde estábamos, era un problemón, porque parte de lo que venimos trayendo como denominación de tantos años es que en la iglesia se cantan himnos, los del himnario. Había otro himnario, no el que está actualmente. Pero aparte, el instrumento, piano u órgano. Y literalmente era pecado, no el pecador. Tocar un instrumento que no fuera el piano o el órgano. Y grandes revoluciones por eso. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los primeros misioneros, ¿qué creen? Cortaban el jamón de esa manera. Nada más piano u órgano. Incluso pues eran instrumentos que en México, piénsenlo, ¿qué creen que había aquí? Si ustedes han ido a un pueblito, ¿qué es lo que hay? Todo menos piano. Pero vayan a cualquier pueblito donde esté una iglesia presbiteriana, ¿qué creen que van a encontrar? Exactamente eso. Y varias cosas, ¿no? Vamos a llegar a lugares así bastante rurales y llega el pastor pues con su traje negro, ¿no? Y su corbatita. Bueno, como vieron, yo me zafo de muchas de las cosas estas, pero el calorón a veces que está en medio de esos lugares y el que va a exponer pues tiene que llegar como llegó el misionero en el siglo XIX, porque así cortaban el jamón. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Cuáles son los adoradores que Dios busca? En espíritu y en verdad. Donde esté el fervor, pero también esté el entendimiento, no de lo que creemos, sino de lo que la Biblia nos enseña. No nos perdamos ahí en una especie también de culto donde parezcamos la meditación trascendental y estemos nosotros y en flor de loto, cosas así. O sea, no es yoga, ¿no? No estamos en otros cultos. Vamos a rendir culto ¿a quién? Al Dios que nos enseña las Escrituras, con la verdad, con fervor también. A veces, como somos más serios los presbiterianos, dicen que no está el Espíritu entre nosotros, el Espíritu Santo, que si estuviera estaríamos haciendo un montón de cosas. Y eso se ha prestado para un montonal de excesos. Que si cayó oro, que si cayeron perlas y diamantes en medio del culto. Y me llamó mucho la atención porque han llegado líderes que se han desencantado de eso y platicado con un servidor. Y se han desencantado porque algunos, por ejemplo, fueron a evaluar el oro que les cayó o las perlas o los diamantes que cayeron, y pues allá les dicen que son vidrio y les dicen que es diamantina. ¿Qué creen que les dicen los líderes después cuando les dicen, oigan, dicen que esto no es
que no tienes fe, por eso se convirtieron o sea, fuera del culto ya no se pueden usar, ¿no? O algo así. Son puros engaños. Y no tiene razón si ustedes buscan eso en las Escrituras. ¿Cuál es la razón? Me platicaban de alguien que se supone que tenía la unción de oro, dice que cuando estaba orando se le empezaban a salir así como protuberancias de la cara doradas, o sea, se le salía el oro. ¿Dónde está la razón de eso? Así como la cuestión del jamón, ¿cuál es el origen de eso? ¿Dónde la palabra me va a enseñar que eso es? No voy a sacar cosas así sin agarrar a lo mejor algún pasaje y darle, miren, una torcidota impresionante. Cuando llegué aquí lo que sabía es eso de la risa. Un tal Fernando Sosa, de hecho como yo me apellido Sosa, luego me preguntaron cuando llegué a Tampico que si era mi hermano. Y pues ya saben, ni siquiera sé quién es. Pero el caso es que necesitamos entender esas cosas. Vamos a seguirle porque si no, hermanos, les digo cada cosa ahí. Siendo verdaderos adoradores, ahí dice el Señor Jesucristo en el Juan capítulo 4, ¿qué es lo que busca? Número 4, siendo una iglesia generosa. Siendo una iglesia generosa. La Biblia aquí nos dice que perseveraban en la comunión fraternal, en participar en las comidas, pero habla de la adoración, entre ellas la cena del Señor, la oración. Hay mucho que decir acerca de la oración, el tiempo no nos permite. Verso que sigue, 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban señales milagrosas, maravillas. Los apóstoles, fíjense lo que está pasando aquí, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y vean aquí la generosidad, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. En el verso 46 también vuelve a mencionar, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y eso traía una serie de cosas y que queríamos rescatar para algo de lo que queríamos hacer, ¿no? Siendo una iglesia generosa, hacer de eso un compromiso. Cambiar, yo creo que un cuadro incrédulo. ¿Por qué es incrédulo? ¿Saben cuál es el cuadro incrédulo? Si ustedes hicieran un repaso desde el norte, para acá, norte a sur del país, un servidor lo hizo. Parte de mi entrenamiento antes de empezar la plantación de la nueva iglesia estaba con el secretario de la Asamblea General de nuestra denominación y fuimos a norte, centro, sur del país, nos reunimos con un montonal de líderes de iglesias y todo, y la cuestión, parte de mi trabajo era estar levantando datos, platicar con los líderes, platicar de las iglesias, platicar de todo lo que pasaba. ¿Y saben qué falta mucho? Generosidad. Eso que está en el libro de los Hechos falta bastante. Nos falta también a nosotros. Pero falta eso. Tristemente, las congregaciones, la mayoría, ¿saben ustedes cuál es digamos, una congregación en lo regular, el promedio es el 10% de los que asisten sostienen todo? Son las personas que dan y el 90% no. La iglesia que más alto llega a tener es el 20%, la ley de Pareto, ¿no? El 20-80. La mayoría se exime de diezmar, de ofrendar generosamente al Señor. Y es lamentable de veras. ¿Por qué es incredulidad? Detrás de eso es una falta de fe impresionante.
¿Saben ustedes también qué más? Pues genera una serie de vicios raros. Uno de ellos son los llamados talentos. ¿Cuántos no conocemos los talentos? Bueno, aquí en los que han nacido en nuestra iglesia nunca han visto los talentos, pero los talentos así le llaman a que hagan tacos y al final del culto los vendan para el sostenimiento de algo de la iglesia, o tamales, o jugos, o tartas, o lo que sea, pero eso le llaman talento. Tenemos talento, ya se la ha visto, tenemos talento al final del culto y ya saben que hay que ir a comprar allá para que haya parte del sostén de la iglesia con eso. ¿Saben por qué existen esas cosas, esos talentos? Se trata de sustituir artificialmente un pecado ahí que tiene la congregación. Desde el principio, cuando empezamos, ¿qué dijimos? Nunca vamos a hacer otra cosa que no enseñe la Biblia. Y hasta hoy, en los 13 años, Dios nos ha permitido únicamente, mis hermanos, haber salido adelante en todo, en lo que nos ha dado, en lo que no nos ha dado, en todo, siempre hemos salido adelante, nada más con diezmos y ofrendas, nada más. Y seguimos promoviendo la generosidad. Este mes en particular hemos estado teniendo varias actividades referentes a ellos. Al final de este mes, si Dios nos permite, estaremos yendo a Chapulhuacanito a llevar la jornada médica y el programa de evangelización. Me dicen los hermanos allá, ayer platiqué con ellos por detalles, que ya están listos para recibirnos, ya están listos también para trabajar junto con nosotros. En fin, a ver qué viene. Ya nos están anunciando hasta por radio que va a pasar eso. Eso me dijeron, ¿no? Pero necesitamos esto, hermanos, imitar a un Dios generoso. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Número 4, dice en el pasaje ahí abajito, ustedes, sí es el 5, perdón, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Eso es lo que hizo el Señor. Días anteriores me encontré con un hermano, bueno, realmente era una hermana, que después me platicó de su esposo. Por una razón, él es pastor. Yo sabía que ella se había casado con un pastor, pero no tenía mucho contacto. Pero ya ven ustedes que el chismoso del Facebook, de repente uno se contacta con quien menos espera, y no me pensé de repente encontrarme con una, pues ya tenía años, desde antes que viniera para acá, y ya aquí ya tengo 20 años, desde antes ya conocí a esa persona y tenía años que no le veía. Entonces de repente enterarme, imagínense ustedes, ya ni conocía la foto a la persona, nada más porque el nombre era igualito, creo que así ha de haber dicho de mí, pero no le conocía. Y entonces le pregunto, y en medio de la plática, porque mete al esposo, estuvimos ahí platicando del ministerio y todo, y ¡pras!, que se cruza el nombre de una persona. Híjole, de veras, cómo a veces el mundo es tan chiquito. Un hermano, un empresario cristiano, Casimiro Montalbán. No es muy famoso como Carlos Slim. Casimiro Montalbán. Cuando era estudiante en el seminario, me cobraron una colegiatura en el seminario, y
Como les dije, estudié en un seminario clásico de aquel entonces, ahorita ya son muy diferentes, era internado. Al estar internado, pues yo ya no podía trabajar, y entonces pagar la colegiatura y todo lo que tenía que ver con mi sostenimiento allí era un problemón. Y sin conocer, el primer día que me presentaron al hermano Casimiro Montalbán en una de las joyerías que tenía allá en el Zócalo de la Ciudad de México, me dice, Enrique, dame los datos por favor del seminario, y no te preocupes, de hoy en adelante yo voy a pagar tu colegiatura hasta que termines. Y este hombre estuvo pagando devocionalmente mi colegiatura cada mes. Así terminé el seminario. Desde el segundo año, ya llevaba el primero. Pues resulta que esta persona con el que se llama Dan, con el que me encuentro, el esposo de esta hermana que yo conocía, también pastor, estaban en Zúrich, por cierto, andaban en un viaje por allá. También este hermano hizo lo mismo con él que conmigo. Y yo me quedé fíjense qué impresionante. Parte de la obra que Dios hizo a través de él con un servidor, es por eso que estoy aquí con ustedes. Y que ha entendido el hecho de su empresa, de su negocio, no solamente pensar en cómo piensa generalmente el mundo, ¿no? Yo no sé si él sea el único, y si algún día me encuentre con la sorpresa de que hay otras personas que están en otros lugares también, porque Dios usó la vida de ese hermano. Pero eso es, mis hermanos, lo que significa en la práctica el entender ser la iglesia, una iglesia de discípulos y una iglesia que se convierte en una iglesia generosa. Y este ejemplo de la iglesia de Jerusalén tuvo muchos frutos muy especiales, que es con el que termina el pasaje, siendo una iglesia que influye. Dice en la parte final, después de hablarnos, en el 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Verso 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Fíjense el impacto que tenía esta iglesia. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Dos cosas pasaron aquí. Un impacto social es el que se nos da cuando habla de que disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, a todo el pueblo, hermanos, a todo Jerusalén llegó el testimonio de la vida de estos creyentes. Y el impacto social que provocaron fue solamente por ese hecho, por el hecho de vivir su fe. Observen esto, no estábamos hablando de nada artificial. Ellos vivieron su fe, las consecuencias de su fe en Cristo, vivieron su fe en Cristo sencillamente, y eso provocó un impacto entre las personas que no creían. Cuando una iglesia vive para su Señor, jamás en un lugar donde esté va a ser insípida. Va a generar, al ser sal, va a generar sed de Dios. Y por eso es siendo una iglesia que influye. No solamente generó ese impacto social, también generó un crecimiento natural. ¿Qué es lo que nos dice al final el verso 47? Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Aquí está como la cereza del pastel.
podemos ver que la iglesia crecía, no eran necesarias estrategias de mercadotecnia o las grandes campañas artificiales, no necesitaron llamar a Billy Graham, no necesitaron llamar a Luis Palau, a Alberto Motesi o no sé cuántos más nombres hay ahí. Simplemente por la forma de vivir de ellos, hermanos, hacía tal testimonio que las personas simplemente iban y se incluían. Por eso es que en este aniversario número 13, creo que es importante que debamos preguntarnos, a la luz de este pasaje que fue la inspiración de lo que iniciamos, ¿cómo estamos hoy como iglesia? ¿Cómo nos vemos cuando leemos este pasaje ante este espejo? ¿Qué tanto proyectamos fielmente el reflejo de lo que aquí dice? Individualmente necesitamos también pensar como discípulo de Cristo, ¿cómo estoy? ¿Estoy contribuyendo para que la obra del Señor tenga estas características dentro de la comunidad a la que pertenezco? Ahora bien, creo que como siempre, cada que el Señor nos concede pasar un año, necesitamos regresar a esos anhelos iniciales, porque si no hay perseverancia en estas cosas que nos enseña la palabra de Dios claramente, la iglesia no puede crecer correctamente. De hecho, hermanos, incluso si llegara a crecer, pero dejar afuera estas cosas que nos dice la palabra de Dios, ese crecimiento va a ser solamente una fachada, va a ser un crecimiento falso que ante la primera prueba la iglesia va a tener un quiebre profundo. Y eso de verdad sería lamentable. ¿Cómo podremos lograr ser una iglesia como la de Hechos? ¿Cómo lo podremos lograr? Fíjense bien, porque aquí yo no les estoy llamando a ser activistas como para parecernos a la iglesia de Hechos. Más bien les quiero hacer un llamado a que le pongamos atención cómo empezó. ¿Cómo empezó esto? Cuando los corazones de las personas que compusieron esta primera iglesia fueron traspasados por el Evangelio de Dios, vieron su propia fealdad y vieron la grandeza y la belleza de Dios, entendieron cómo Dios era tan misericordioso con ellos, que todavía a pesar de todo los llamó así para ser su familia. Sus corazones fueron traspasados de tal manera, hermanos, que les llamó o les llevó ese hecho de conocer la grandeza de Dios a doblar sus rodillas delante de Dios. ¿Saben ustedes qué necesitamos para que la iglesia proyecte más esto? No necesitamos proponernos como los buenos propósitos de Año Nuevo, vamos a proponernos hacer esto. Lo que necesitamos es ir otra vez a la cruz del Señor Jesucristo y de verdad, hermanos, si ya no sentimos nada, si ya no sentimos tan feo nuestro pecado, nuestra ofensa a Dios, y ya no sentimos tan grande su perdón por nosotros, cada día, cada momento, pedirle al Señor que nos quebrante otra vez, que quebrante nuestro corazón. Si ya se hizo duro o tan fácil para nosotros que ya no nos hace mella, por ejemplo, estar enojado con nuestro hermano, que ya no pensamos que es tan grave, aunque diga la Biblia, ¿sabes qué? Si tú dices que me amas y odias a tu hermano, estás mintiendo, aunque diga eso. Si me estoy acostumbrando a cosas que dice la Biblia, pero yo vivirlas de otra manera, ¿por qué? Pues porque yo quiero, porque ya no siento tan grave eso.
si nos podemos acostumbrar como iglesia a vivir fuera del marco de lo que nos enseña la Biblia claramente, como iglesia, y pensar que es normal, pues no. Es más, no estamos tan peor como otros, podríamos decir. Consuelo falso. Hay que venir al Señor. Señor, quebranta nuestro corazón. Únicamente lo que puede reproducir esto es que tengamos corazones quebrantados. Cada día tener corazones quebrantados. Donde estemos viendo que no merecíamos de Dios absolutamente nada y que Dios nos ha dado tanto en la persona de Cristo Jesús. No otra cosa, no son buenos propósitos aquí. Lo único que puede hacer de nosotros la iglesia que Dios quiere que seamos es ese hecho, hermanos, que nuestro corazón siempre esté delante del Señor, quebrantado, porque produce las cosas que no son naturales. La primera de ellas, irnos con agrado sometiendo a Dios. Y entonces viene el movimiento de lo demás. ¿Por qué no se lo pedimos? Y guíen su rostro. Te agradecemos tus bendiciones, Señor. Te agradecemos estos 13 años de tu presencia entre nosotros. Te agradecemos tu palabra que en aquel tiempo, en aquellos meses, Padre Celestial, nos ibas guiando para pensar qué queríamos y qué no queríamos ver en nuestra congregación. Y te agradecemos porque ahora que nos permites, después de 13 años, pensar nuevamente en eso, pues recordamos, Señor, que solamente nuestro corazón rendido ante ti puede producir, Señor, como fruto el anhelo por aprender tu palabra, el anhelo por estar bien con nuestros hermanos, por procurar su bien, su paz, el anhelo por estar juntos adorando tu santo nombre, el anhelo, Señor, por bendecir a otros siendo nosotros mismos generosos, el anhelo por darte a conocer a aquella persona que no sabe, Señor, de ti, por ayudarle incluso. Todo eso, Padre Celestial, viene de ese hecho, de que tú quebrantas nuestro corazón, que tu Espíritu actúa en nosotros, nos hace amarte y nos hace amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que logres hacer con esta iglesia el propósito por el cual tú plantas una iglesia. Te rogamos todo esto, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.